Entonces, el día de hoy, ¿qué tema tenemos? Videojuegos, ¿no es? Muy Sí, el bien, día de hoy es un tenemos tema que les videojuegos. gusta. Muy bien. Este es un tema entretenido y yo le pregunto al señor Kevin Hill, que si tú estás estudiando ingeniería de sistemas, ¿para qué te pueden servir los videojuegos? ¿Para qué me pueden servir los videojuegos? No sé, ellos también usan programación, ¿no? Entonces, Exactamente, De programar. exacto. Un videojuego se programa, ¿cierto? sí, sí. Es iniciativa propia. Ustedes desarrollan su lógica y todo con un videojuego. Además de ser cultura general y no saber solamente para qué es un juego, sino qué beneficios tiene, para qué se usa, qué trae, qué tipos de juego hay. Todo eso tiene que conocer uno como cultura cuando estudia ingeniería de sistemas, ¿listo? Entonces, nos vamos de video y únicamente se quedan con sonido, pero sin video y únicamente en video los que van a exponer. Que van a tratar el tema de videojuegos. El aplauso. Ya voy. Entonces son Sebastián Cuervo. Entonces, ¿por qué no se ha ido? Eso. Nicolás Alejandro, Harold García, Duván Peñata y Mejía García. Sí, son los, No, vamos conmigo. los cuatro. Muy bien. Entonces, como todos estamos en video, mucha suerte, muchachos. Este es un tema que les va a gustar mucho a sus compañeros. Vamos a aplaudirlos. Aplauso, todos pónganle la manito. Muy bien. Eso virtual. Los felicito. Mucha suerte y arranquemos. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo de videojuegos está conformado por Duván Peñata, Kevin Hilario, que en este momento pues, no se encuentra, también Harold García y mi persona, Nicolás Álvarez. Tengo una pregunta, señor. ¿Usted trabajó con ustedes ayer o tampoco? Sí, él estuvo, o sea, él incluso me dijo que iba a realizar unas cosas y que me las iba a enviar y que también me iba a adicionar dentro de las diapositivas, pero yo viendo las diapositivas no veo que haya adicionado. Pues no he mirado hasta el final, pero hasta el momento no he visto nada de adición por parte de él. Ya. No, profe, no, nada. Ok, sigamos. Listo. Entonces, voy a empezar a mostrarles la presentación que nosotros manejamos. Primero voy a empezar a exponer yo. Permítanme un momento, por favor. Ahí se ve lo que estoy transmitiendo en pantalla. Sí, no, Está Está cargando. cargando, sí. Ahora sí. ¿Ya? ya. se ve. Listo. Chicos, lo que quieran hablar, lo que quieran preguntar, por eso les dije, quiten el video, pero dejen el audio, porque este es un tema que les gusta mucho. Listo, entonces, como les A decía, ver, los videojuegos, este tema pues lo vamos a manejar Duan Andrés Peñata, Kevin Hilario, pues él no se encuentra en estos momentos, Harold García y Nicolás Alejandro Álvarez Mina, que soy yo. Seguimos. Historia. ¿Sé lo que estoy haciendo? ¿Historia? sí, señor, sí, señor. Sí. Listo. Sí. Entonces, en historia, se presentan diferentes debates acerca de quién creó y cuál fue el primer videojuego. La respuesta varía dependiendo de qué se entiende por videojuego. Entonces, hay que definir qué es un videojuego. Es un software enfocado a jugar, con una interactividad permanente, buscando entretener al usuario y generando un objetivo, reglas, historia, personajes, entre otros. Además de ello, hay que tener en cuenta que el videojuego cuenta con una sostenibilidad hacia una plataforma, digamos que puede ser el dispositivo móvil, puede ser una consola de videojuegos, puede ser la PC, incluso un televisor, yo creo que incluso más dispositivos, no sé en estos momentos que otros dispositivos pueden haber, pero siempre tiene que tener un dispositivo base. Bueno, se crean entornos virtuales donde se busca emular diversas situaciones presentadas de la vida real o en historias fantasiosas. El 25 de enero de 1947, Thomas Goldsmith Jr. Fue la persona que estuvo encargada del primer proceso relacionado con la historia de los videojuegos.
esta persona estuvo vinculada con el videojuego de entretenimiento con tubos de rayos catódicos, que fue algo así como un radar. O sea, él tenía como un radar y se veían ciertos puntos a lo largo del videojuego. Era solamente como según lo que yo busqué, como identificar en el radar eh, unas naves, está enfocada a esa finalidad, pero entonces no tenía gran usabilidad, por eso este no fue considerado el primer videojuego. Sí fue considerado, bueno acá, no fue considerado el primer videojuego, pero sí la primera patente, pero aún así presentaba un gran desarrollo a futuro. Ya después vamos con Oxo, que sí es considerado el primer videojuego por Alexander Douglas en 1952. Este es Oxo. Oxo es un videojuego que fue hecho en una máquina que se llamaba, en unas computadoras que se llamaba Ese era el EDSAC. famoso, ese es Tricky, ¿no? ¿Sí jugaron Tricky ustedes? Sí, Claro. Sí, señora. Sí, señor. sí, profe. Entonces este videojuego fue hecho en esa computadora, que fue una computadora británica de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y aparte de eso, fue una de las primeras computadoras en salir. Voy a ponerles a continuación un video. No sé si me avisan si escuchan el audio dentro de una presentación. Si no, yo Dale, les comparto el video por el chat. dale. No se escucha. Súbele el volumen, súbele porque no. Está al máximo. No, no se escucha. No, ¿No se entonces oye? no se escucha. No, no sé. Entonces ya se los comparto. Sería pues 2 minuticos mientras se reproduce. Uy, espérame un momentico. Voy, ya los comparto. Sí. Mira, si es morirse, con amor tengo el alma vida, con amor no tengo más vida que su vida. Listo, si lo pueden consultar en estos momentos, me avisan si... Creo que es el mismo, sí es el mismo. Ya les apareció en el grupo, ¿cierto? Ya. Listo. Entonces serían 2 minutos para visualizar cómo era que funcionaba el videojuego. No, pues tampoco es que el video hable mucho, ¿no? No, el video es netamente, Sí. pues digamos, una demostración como tal del videojuego. Ya después yo les explico un poquito más. Digamos, por ejemplo, Pero eso que déjalo está que abajo. corra, déjalo que corra ahí en tu pantalla, que igual es Ok, pero más que todo visual. listo. Bueno, entonces, ¿sigo explicando? Espera que acaben aquí, que ya se va a acabar. Listo, listo. Nadie ganó. Chimbita. Pero luego la máquina y los otros descargan el pack. ¿Listos todos? ¿Ya son Y todos ya, listos? dale. Sí, ya Listo. terminé. Entonces, este videojuego, voy a pasar de la presentación anterior. Este videojuego se utilizaba con
esa partecita que parece como un reloj antiguo, de la parte inferior derecha, que está desde el 1 al 0 y dice dial. Entonces ahí uno seleccionaba el número para ejecutar la operación y estaba, como se ve en la imagen, el 1 en la parte inferior izquierda y el 9 en la parte superior, perdón, el 1 en la parte inferior derecha y el 9 en la parte superior izquierda. Entonces así era como se ejecutaban los movimientos. Aparte de eso, este videojuego no era un videojuego multijugador. Este videojuego solamente se jugaba contra la computadora. Eh, por eso no fue considerado por muchos el primer videojuego. Bueno, ahora voy a seguir. Este es Tennis for Two de William E. Botham, creado en 1958. Este por muchos sí fue considerado el primer videojuego. Voy a seguir. Listo. Y luego, posteriormente, perdón. Ahí tuve un error. Eh, Steve Russell y Space War. Ese sí fue considerado el primer videojuego. Me estoy confundiendo. Tennis for Two también tuvo cierta relación, pero debido a que sus configuraciones y, por ejemplo, no tenía, digamos, una temática clara, algo así, no estaba como tan definido, entonces no fue considerado el primer videojuego, por también unas ciertas características que lo complementan. Yo busqué que el videojuego tiene que tener cierta trama, etcétera, etcétera. Listo, entonces, ¿Era de a dos sí, el juego? el Tennis for Two, sí, Tennis for Two es este, de a dos. Acá se ven como los controles, unos periféricos de salida, esos que se encuentran en la parte de abajo. Una pregunta, Space War era solo para uno, ¿cierto? Space War, Era multijugador. Era ¿ya? multijugador. Multijugador. Pues ahí dice multijugador. Sí. Ese es uno de los puntos clave. Digamos que aparte de que este también Tennis for Two fue multijugador, tenía otra característica que lo hacía que no estuviera categorizado como el... Ah, mentiras, no, aquí yo me estoy confundiendo. No fue categorizado como el primer videojuego, pero por unas características técnicas del equipo, de la computadora. Y también por la trama, porque era era un ecosistema muy sencillo lo que manejaba la máquina. Entonces, bueno, voy a seguir. Y vamos acá. Space Ah, War, sí, el claro. primer videojuego O sea, multijugador. nunca Este fue el videojuego que pues ya habíamos hablado en las presentaciones anteriores, que lo habíamos tocado. En febrero 14 de 1962 se expuso el videojuego, pero hay que tener en cuenta que Steve Russell no fue como tal el único involucrado en el desarrollo de este videojuego. También estuvo involucrado unos desarrolladores también llamados Peter Sampson, Wayne Vitanen, perdón, y Martin Graest era el otro desarrollador. Entonces era ese grupo de 4 personas en los cuales se encargaron de desarrollar Space War, y Steve Russell fue el que estuvo en cabeza para realizar la publicación del videojuego. Listo. Entonces este videojuego se jugó en la computadora PDP-1. Nosotros ya hemos hablado de este tipo de computadoras. Esta es una foto de el museo de Historia Natural en California, y fue tomada en el año 2007. Ese es el PD1, y después aquí se los muestro más adelante, es este. La misma máquina, pues, que de pronto ya hemos hablado en las generaciones de las computadoras. En esta máquina se instaló el juego, Space War. Listo. Entonces ya después vamos por el inicio del videojuego doméstico, Ralph Baer, que fue el encargado en 1966 del primer videojuego doméstico, y esta persona es el padre de los videojuegos, es considerado el padre de los videojuegos. Esta persona nació en 1922 en Alemania y murió en 2014 en Manchester, Inglaterra. Entonces él fue un desarrollador y también fue un ingeniero. Listo. Esta es la máquina que él creó
para sus videojuegos en la casa, que fue la Magnavox Odyssey. Fue una máquina que Odyssey, fue desarrollada hasta 1975. De ahí para adelante se descontinuó. Y aparte de eso, perteneció a la primera generación de consolas de videojuegos. Su forma de manejar los videojuegos, se ve una imagen que abajo hay como unos estilos de como skets. Esos son cartuchos. Entonces se manejaban cartuchos por cada uno de los videojuegos. Entonces ingresaban y listo, ya los reproducía. Y aparte de eso, esta consola, aparte de esto, esta consola vendió 350.000 unidades. Listo, voy a seguir. De 1970 a 1979 fue la eclosión de los videojuegos, o pues del crecimiento exponencial de los videojuegos. Listo, entonces aquí vemos Computer Space de Nolan Bushnell en 1971. Aquí pues yo le puse un GIF en el cual se ve la demostración del videojuego y la máquina en la cual se empleó el videojuego. Esta máquina al principio fue pues generada por Nolan y él la puso en un sitio como para empezar a hacer pruebas. La puso en una zona residencial y empezaron a llegar muchas personas. Entonces, aparte de eso, él posteriormente le puso una parte para que uno reproduciera el videojuego y le pudiera ingresar una moneda. Después de no mucho tiempo, al transcurso de algunos días, unos pocos días, sucede que la máquina dejó de funcionar. Y dejó de funcionar era porque en realidad la máquina estaba llena de monedas, estaba cargada de monedas. Entonces, desde ahí se les dio la idea de posteriormente pues empezar a distribuir esas máquinas ya con más videojuegos a gran escala, pero pues digamos que eso lo vamos a hablar más adelante. Listo, entonces, él es Nolan Bushnell, la persona de la derecha. Es una persona que se encargó del desarrollo. Esa tampoco la empezaron a ver ustedes todavía, ¿no? ¿Cuál? Esta de la que colocaban en las carnicerías. Ah, el juego Está de fácil, Lo claro. mandaba- las palancas. Lo mandaban a uno, lo mandaban a uno por lo de la A uno le decían, Sí. vaya a la tienda y no se gasta el Te dinero. ahí gastaban jugando. las vueltas. Sí, sí. Sí, esa ya empezó. Sí. Sí. Dale. Jugando Sí. Rugal a lo que manca. Sí. Jugando Street Fighter. No, pero Listo, está buena. entonces la persona de la derecha es Nolan Bushnell. Si me preguntan de pronto el de la izquierda, sinceramente se me olvidó. Entonces no El sabría carnicero. responderles en este momento. El No, carnicero, entonces. Este era Listo. este era el bebé Gomelo que no salía a la casa ni nada, juicioso. Nolan Bushnell fue una de las personas encargadas del desarrollo de la empresa Atari. Y aparte de eso, fue la persona encargada de generar nuevas competidoras para su misma empresa, que una de las empresas que vemos acá es Key Games. Aquí vemos Atari con su videojuego Pong y Key Games con Tang. De esos videojuegos pues no tengo una demostración gráfica, solamente pues la explicación y su relación. Bueno, voy a seguir. Aquí están los nuevos competidores, Taito, Sega, Capcom, Sí, Bandai Konami. y Konami. Ahí. Listo. Esos son unos competidores que se ven en la época, pero no son competidores que se desarrollan, o sea, no son competidores que nacieron durante esa época, sino más bien crecieron exponencialmente en esa época. Fueron donde más se dieron a conocer. Listo, ahora vamos del 80 al 89, la década de los 8 bits. Y aparte de eso, la crisis del videojuego. Ah, la del 83. Listo, entonces aquí, como les decía anteriormente, llegan las primeras máquinas recreativas y las primeras consolas comerciales a los, no sé cómo es que se llamaba eso, los negocios de allá, donde ponían las máquinas. Los Entonces, arcades. los arcades, Carnicería. eso. Ponían dichas máquinas en los arcades y pues este negocio se volvió muy rentable. Lo hicieron inicialmente en Estados Unidos, y después lo empezaron a distribuir a muchas partes del mundo, incluso pues aquí en Colombia estuvo y eso todavía se encuentra. Estas consolas, pues digamos tenerlas actualmente tienen un valor
tanto sentimental para los propietarios como el valor como tal de costo Para los es alto. Para los Sí, coleccionistas. para los coleccionistas, exactamente. Listo. Entonces aquí vamos con Bandai, 1980, Ay, presenta Pac-Man, Pac-Man. tan chévere. Sí, el Pac-Man es muy malo. Listo, entonces la empresa encargada, Bandai Namco Entertainment. Y los diseñadores del videojuego son Toru Watani, Alex Johnson, y no me acuerdo de otra persona más. Y este videojuego recaudó 14 millones de dólares en la época. Es una suma alta para la época, teniendo en cuenta la época. ¿14 millones? 14 millones de ¿Ya? dólares. No, la tonta. Listo, entonces este videojuego inicialmente fue de Bandai y ya después empezó a distribuir. Voy a continuar. Aparece en Nintendo. Listo, entonces aparece en Nintendo con la NES. La NES es ¿Seba? se llama. La NES es. Nintendo por sus siglas, Entertainment System. Exacto, Nintendo Entertainment System. Es una consola lanzada en el año 1983. Es una consola de tercera generación. Pues yo les estoy hablando de generaciones, pero no voy a entrar tanto en ese No, es muy larga, tema porque esa historia. no, y aparte de eso, pues digamos que otros compañeros lo componen, el tema de las generaciones, entonces no voy a tocar eso tanto. Aparte de eso, pues manejaba un procesador 6502 MOS y su arquitectura era de 8 bits. La máquina tenía en ese momento una arquitectura de 8 bits. Por ahí llegó el primer Mario. Se presenta la crisis del videojuego en 1983, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá. Bueno, la crisis del videojuego se presenta principalmente porque NES, que era como de las primeras consolas que estaban en la época, empezó a sacar videojuegos, pero empezó a sacar muchos videojuegos de manera repetitiva y con una temática también repetitiva. Aparte de eso, pues bajaron mucho la calidad de los gráficos. Entonces a las personas no les gustó eso y empezaron a decaer las ventas dentro de la industria de los videojuegos. Principalmente se dio por eso. Pero también por Atari. Por la competencia también. Pues digamos que la competencia empezó a generar unas alternativas que no eran tan costosas, pero al mismo tiempo tenían mejor calidad. Entonces obviamente a ellos les convenía comprar pues lo más barato y de buena calidad, aún así. Teniendo en cuenta pues que Nintendo en esos momentos ya tenía un crecimiento grande, exponencial, se vio en pérdidas en esa época, pues debido a sus malos títulos que generó en la época, los malos videojuegos. Bueno, a seguir. Aquí ya, al final de los años 80 empiezan a llegar las consolas de 16 bits. Entonces aquí vemos una diferencia clara entre los 8 bits y los 16 bits. La calidad de imagen, el renderizado, Menos píxeles. Los gráficos. los gráficos como tal. Ya pues obviamente uno tiene que tener en cuenta que ya por mayor renderizado el videojuego va a pesar más y va a costar un poco más en ejecutarlo. Exacto. Listo, entonces este es Mega Man. Ese fue un videojuego creado por Capcom para Nintendo Entertainment System. Y este es un videojuego de acción. Listo, voy a seguir. Llega Mario Bros. Y otros grandes exponentes de la época. Y Mario Bros, Tetris y el primer juego de fútbol. A mí me encanta Tetris. Tetris, Es bacano. Demasiado desafiante. Yo jugué el resto de ese futbolito, No, güey. el del futbolito. marica. Ese es Sí, brutal. se la Ah, rompe. Yo me jugué todos los Marios, aparte los de fútbol, y me jugué los primeros Tetris y hasta ahí. sí, Madre ese- mía, ese esta fue- parte otaku es gamer, Dios mío. Otaku. Y así vago soy. Una cosa lleva a la otra, güey. Pero eso es bonito recordar todo eso. sí, claro. Sí, Son buenas Sí. épocas. el Bueno, fútbol era el fútbol se llamaba así, tal cual, fútbol, en 1985, Mario Bros.